Padre Dios, Santo y misericordioso, que creó los cielos y la tierra y que estás en los cielos, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Nuestro Dios creó todas las cosas y nos permitió la vida aquí sobre esta tierra. Por medio de este tiempo ya queremos Ay, buscar bien, me va a desmayar. y meditar la voluntad de Dios, por qué Dios creó los cielos y la tierra y por qué nos permitió la vida. Confiando en Señor Dios y confiando en la Biblia, queremos aprender la manera de ir al cielo. Sabemos que el Señor está invitándonos a su reino, pero aquí queremos buscar tu voluntad por medio de este seminario. Señor, no somos nada, somos pecadores, somos necios, no tenemos poder. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos entender y comprender bien tu voluntad y seguir adelante según tu voluntad. Hoy queremos aprender la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el libro de Jehová, para que podamos conocer y acercarnos más a Dios. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eh, Vamos a escuchar, ¿verdad? Sobre una respuesta según las preguntas acerca de la Biblia. Sí, Dios está vivo, ¿verdad? Aquí todos creen en Dios y creen en la Biblia también, pero vamos a preguntar también a Dios por qué Dios creó los cielos y la tierra y por qué nos permitió esta vida un poco de tiempo. No somos nada, somos pecadores. Sí, entonces vamos a preguntar, ¿verdad? A Dios. Tener una pregunta, ¿verdad? Es bueno, porque el que no tiene pregunta no va a entender. O sea, el que no tiene interés de conocer la voluntad de Dios, no va a entender. Por eso, tener una pregunta, una duda, ¿verdad? No solamente para dudar a Dios, sino para saber y conocer la voluntad de Dios. Es bueno, ¿verdad? Tener una pregunta y duda y escuchar esta respuesta. ¿Sí? ¿Cómo podemos escuchar esta respuesta? En el aire, en el sueño, ¿no? Aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia vamos a escuchar la respuesta de Dios. Se llama palabra de Dios. Se llama el libro de Jehová. Así Dios nos permitió este libro. Entonces el que no cree en la Biblia no puede creer en Dios exactamente. Más o menos podría confiar en Dios, ¿verdad? Pero no puede saber exactamente la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ir al cielo donde Dios, según su imaginación, ¿verdad? No vale esto. Por eso, conocer la Biblia, entender muchas, ¿verdad? Respuestas de la Biblia por la Biblia es importante. No estamos aquí, ¿verdad? Para escuchar una palabra de un pastor coreano. No es así, ¿verdad? Queremos escuchar la palabra de Dios por medio de este seminario. Voy a presentar los versos aquí por la pantalla. Entonces ustedes pueden apuntar y notar si quiere como confirmar y probarlo también. Personalmente podría. Solamente vamos a tratar de entender bien sobre esta como voluntad de Dios, cómo podemos, ¿verdad? Acercarnos a Dios, cómo podemos tener la certeza de ir al cielo.
Por eso, primero, sí, vamos a tener una certeza 100% en la Biblia. Es importante. ¿Sí? El que no cree en la Biblia no puede creer en Dios. No puede conocer a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? La profecía, ¿verdad? O sea, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Desde hoy, sí, cada noche vamos a aprender sobre la Biblia. Se llama seminario bíblico, seminario de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Primero, como esta palabra, ¿verdad? La profecía, la profecía de Dios. ¿Qué es la profecía? Si hablar las cosas futuras es profecía. Entonces, ¿quién puede hablar las cosas futuras de mañana? Nadie, solo Dios. Por eso, aquí la Biblia, ¿verdad? Está hablando sobre la historia futura. Sí. Así podemos confirmar, ¿verdad? Según la historia del mundo, cómo ha cumplido esta profecía. Sí, habló mucha cosa, ¿verdad? Del mundo, de la historia, de los países, pero ¿cómo ha cumplido? Sí, podemos confirmar. Si no ha como cumplido muy bien, falso, falsa. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿No? Por eso mucho, ¿verdad? Piensa, es un libro. Podemos comprar en librería, ¿sí? Pero la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo fue escrito? Aquí dice, los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así la Biblia fue escrita. Se llama la profecía. Entonces, sí, vamos a confirmar, ¿verdad? Por la Biblia, cómo ha pasado la historia del mundo. Muy antigua, una historia muy antigua, desde Génesis capítulo 1, 2 hasta Apocalipsis. Sí, en la Biblia aún hay una historia que no ha cumplido aún, pero sí está saliendo señales. Sí, así podemos ver este cumplimiento de la Biblia. Por eso vamos a recordar esto. Esta Biblia es la profecía, hablando las cosas futuras. Ya habló hace muchos años Dios por medio de los santos hombres de Dios. Ellos, ¿verdad? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, sí, ellos hablaron, escribieron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a poner mucha atención en la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Jeremías, capítulo 30, verso 1. Aquí dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Sí, se llama Jeremías, ¿verdad? Se llama nombre de Jeremías. Nombre un hombre.
pero se llama también Jeremías nombre de un libro. Aquí dice, ¿verdad? Palabra de Jehová llegó, vino a Jeremías. Y Jehová le dijo, ¿verdad? A él, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces Jeremías así, escuchando, lo escribió en un libro. Ya todo, ¿verdad? Así, Jeremías fue escrita. Isaías, ¿sí? Nombre de profeta. Esquiel, Daniel, Oseas, Malaquías, son nombres de profetas. Entonces ellos han escuchado, han visto, ¿verdad? Una visión. Esquiel ha visto mucha visión y describió según lo que ha visto, nada más. Se llama palabra de Jehová. Así han visto, ¿verdad? Y han escuchado. Y escribió aquí. Aquí hay 66 libros. Sí, la Biblia es el libro más traducido en muchos idiomas, más vendidos. Es cierto, ¿verdad? La Biblia. Aquí dice, ¿verdad? Según dato de septiembre de 2022, dice, ya fue traducido, ¿verdad? Por muchos idiomas. Según población del mundo, aquí dice 97% de los hombres. O sea, de todo el mundo, 97%, ¿verdad? Personas ya tiene la Biblia. ¿Cuánto falta de ahora? Solamente 3, 3%. Ellos no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque ellos no tienen letra. Ellos no tienen escritura. Entonces, algunos haciendo una escritura para ellos, para traducir la Biblia, ¿verdad? En su idioma. Sí, ellos tienen idioma, pero no tienen letra. Por eso cuesta, ¿verdad? Tener una Biblia. No como un país, un pueblo pequeño, pero ese pueblo tiene su idioma. Entonces no va a entender, ¿verdad? De inglés, de español, no. Entonces así muchos están trabajando para traducir la Biblia en su idioma. Falta poco. Aquí dice 3.589 idiomas. Ya está traducida la Biblia. Mucho. Aquí en el mundo hay solamente 337 países, ¿sí? Solamente 237 países, nada más. Pero si hay mucho pueblo, mucha idioma, muchos, pero ya casi, ¿verdad? Está traduciendo. Mire, la Biblia comienza, todo el mundo sabe. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Cómo comienza? Sobre su creación. ¿Cómo termina? Apocalipsis 21, ¿verdad? Verso 1 dice Juan, ¿verdad? Apóstol Juan así ha visto. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decir esto? Dios creó los cielos y la tierra en el principio, pero final ya pasaron, ya no existe más y solamente ya hay, ¿verdad? Un cielo nuevo, una tierra nueva. Se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, mire, esto es una conclusión de la Biblia. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra y nos permitió la vida? Para darnos su reino. ¿Sí o no? ¿Es así? Esto es conclusión de la Biblia. Entonces,
ustedes tienen una certeza de ir al cielo. Si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Verdad? Hay que pensar esto, hay que buscar esta respuesta. Mire aquí, ¿cómo fue escrita y conservada la Biblia? Mire, por ejemplo, vamos a poner en nuestra mente, ¿verdad? Siempre este dibujo como la comienza del mundo. Así Dios creó, ¿verdad? El tiempo y comenzó la historia del mundo. Si hay la comienza de la historia del mundo, pasando, ¿verdad? El tiempo, un día ya termina esta historia del mundo, según plan de Dios. Entonces, antes de la creación, ¿qué había? Nada. La Biblia, como no dice, ¿verdad? Mucho sobre esto, solamente una eternidad, un mundo eterno. Solamente había Dios, existía solamente Dios. Pero Dios creó los cielos y la tierra y comenzó la historia del mundo. Pasando la historia del mundo, ya un día termina. Esto es la Biblia. Explica, ¿verdad? No se explica la Biblia. En medio de la historia del mundo. Por eso la Biblia es, ¿sí? La historia del mundo. La historia del mundo, que es como ve Dios. La historia del mundo que planificó Dios. Se llama la Biblia. Así, en la Biblia sale, comienza de la historia del mundo y fin del mundo. En medio de la historia del mundo, sí, Jesucristo vino. Se llama, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Así fue dividido la historia del mundo por la venida del Señor Jesucristo. La Biblia también se llama, ¿verdad? Antiguo Testamento y, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por la venida del Señor Jesucristo. Así fue dividida la Biblia también. Entonces, vamos a pensar esto, ¿verdad? Siempre. Ah, sí, Dios creó, empezó la historia del mundo. Aquí estamos en el año 2023. Ya pasó muchos años. Según generación, ¿verdad? De la Biblia, que sale en la Biblia, sí podemos calcular más o menos antes de Jesucristo, ¿verdad? Como 4.000 años. Desde la creación, desde Adán hasta Jesucristo. Ya pasó casi 4.000 años, contando generación, generación de cada uno. Ya pasó después de Cristo, ¿verdad? 2.000 años. Qué rápido, ¿verdad? Ya pasó. Y todo el mundo dice, ¿verdad? Ya estamos fin del mundo. Estamos cerca, ¿verdad? Al fin del mundo. Señor Jesucristo está a como la puerta. Entonces esta Biblia fue escrita, ¿verdad? Aquí dice, aproximadamente por 40 personas en diferentes lugares. Pero autor, ¿verdad? Autor es Dios. Aquí en la Biblia, Dios dijo, dice, ¿verdad? Siempre Dios dijo. ¿Cuántas veces? Como 3.800 veces. Dios dijo, siempre. Hablando aquí en la Biblia, como la palabra de Jehová. Y también si hay muchas copias, ¿sí? 67.200 copias. Así podemos comparar si ha cambiado o no. Esto es la Biblia. Desde Génesis
antes de Jesucristo, ¿verdad? Antes de Jesucristo, 1500 años, ya comenzó a escribir la Biblia y terminó la Biblia después de Jesucristo. 100 años, ¿verdad? Después de Jesucristo. Durante como 1600 años ya fue escrita la Biblia. Por eso Isaías 34, verso 16 dice, inclinad en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios mandó este libro y los reunió, o sea, los guardó Dios por los hombres, por trabajo de los hombres y guardaba, y verdad, y lo unía también para hacer un libro. Ya tenemos un libro, pero aquí hay como 66 libros. 37 Antiguo Testamento, no, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Voy a presentar una copia más antigua. Se llama las copias del Mal Muerto. Es más antigua. ¿Sí? Porque es importante, ¿verdad? Podemos confirmar si ha cambiado o no este libro. Así podemos confirmar por medio de esta copia. Mire, aquí, como aparte del Mal Muerto, ¿verdad? Un pastor buscando su oveja ya encontró muchas cántaros. En este cántaros había muchas copias rolladas. En el año 1947 años ya encontró, ¿verdad? Alguna copia y durante como hasta 1956 años. Hasta ahí buscaba muchas copias. Había como 11 cuevas. Cada cueva ya encontraron muchas copias. Aquí, muchas cuevas encontraron, ¿verdad? Muchas copias. Son las copias del Mal Muerto, más antigua. Ya está recuperando las copias del Mal Muerto, ¿verdad? Vamos a escuchar, ver un video de confirmación de esta copia del Mal Muerto. Cuenta que al buscar una oveja perdida, un joven beduino encontró en 1947 a las orillas del Mar Muerto una cueva donde no había ni oro ni joyas preciosas, sino jarrones antiguos que contenían manuscritos extraños, y resultó que se trataba de un gran tesoro. Los rollos del Mar Muerto eran como la especie de periódico de hace más de 2000 años, entonces ha sido como todo un recorrido a través del tiempo. Realmente pues el contenido histórico y toda la información que contienen son invaluables para toda la humanidad. Los arqueólogos descubrieron en este lugar llamado Qumran cerca de 900 rollos que datan del año 250 a.C. y el año 60 después de Cristo, escritos por los llamados esenios, siendo este el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX y sumamente importante para el mundo judeocristiano. Los rollos del Mar Muerto son las copias más antiguas de documentos del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea que se han encontrado hasta ahora. Muchos de estos documentos son 1000 años más antiguos que cualquier otro documento que se haya encontrado hasta el momento. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es que la Biblia no ha cambiado en sus múltiples interpretaciones. Entrevistamos a los representantes de 3 religiones diferentes. ¿Ustedes creen que se puedan poner de acuerdo? Nosotros ahora, cuando vemos una Biblia, ¿verdad? Cuando vemos una escritura que tenemos en nuestras manos, podemos confiar que son los textos originales, ¿verdad? Porque a veces se puede dudar de que lo que tengamos en las manos sea o no sea palabra de Dios.
Hay miles de manuscritos antiguos, pero este es el más antiguo. Y esto nos ayuda a confirmar que aún a través de los siglos el texto sigue igual y fidedigno. Sí, por medio de esta copia del Mar Muerto, ¿verdad? Podemos confirmar que la Biblia no se ha cambiado. Guardada bien, conservada bien, llegó hasta nosotros. Entonces, Dios nos permitió la Biblia para que podamos confirmar sobre Dios, sobre la voluntad de Dios. Es importante. El que confía en su emoción, el que confía en su pensamiento, no es fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra de Dios. La fe es confiar en la palabra de Dios. Entonces, el que no conoce la palabra de Dios, ¿qué quiere decir esto? No tiene fe. El que no tiene la palabra, entonces no está confiando bien en Dios. Por eso, esta semana vamos a aprender, ¿verdad? La Biblia. Mire, si hay modos para ver las cosas invisibles, virus, estrellas, virus muy pequeña, no se ve. Estrella muy lejos, ¿verdad? No se ve bien. Y ondas, no se ve, pero hay modos para ver estas cosas. Entonces, Dios, ¿cómo podemos ver? Dios es espíritu. ¿Cómo podemos ver? Por la Biblia, ¿verdad? Es así. Por eso, entender la Biblia es importante. Así Dios no está lejos de cada uno de nosotros, está cerca. En su casa, en su mano tiene la Biblia, ¿verdad? Hay la Biblia. Así Dios está cerca a cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Solamente vamos a buscar, vamos a tener muchas ganas de conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, está cerca. Aquí estamos cerca también. San Juan 5:39, ¿verdad? Ya vamos a leer juntos, vamos a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, Dios quiere darnos la vida eterna. Aquí dice la vida eterna. Entonces, ya si termina la historia del mundo, ¿qué hay? La vida eterna. Uno en el cielo, otro en el infierno. Si existe el infierno, si existe el cielo, el reino de Dios, ¿o no? Sí, ¿cómo lo sabemos, verdad? Por la fe. Entonces, ¿la fe cómo viene? ¿Cómo podemos tener esta fe? Por el oír. Oír significa el conocimiento y entendimiento. Entonces, sin escuchar la palabra de Dios, ¿cómo puede entender y conocer? No puede. Aquí estamos por eso. Entonces, la Biblia habla sobre la vida eterna. La vida eterna. Dios quiere darnos la vida eterna. Mire, este mundo. Mire, no hay la vida eterna aquí en este mundo. Vamos a morir. Una vida mortal, ¿verdad? Una vida pecaminosa, mundana. Pero Dios quiere darnos su reino, su cielo, el cielo del reino de Dios. Entonces, aquí mientras vivimos en ese mundo, vamos a buscar. ¿Cómo podemos buscar? Por la palabra, por la palabra.
Por eso aquí dice, ¿verdad? San Juan. Apóstol Juan dijo, escudriñad las escrituras. Las escrituras, ¿verdad? Son palabra de Dios, la Biblia. En ellas, en las escrituras, puede tener la vida eterna, ¿sí? O sea, las palabras de Dios son testimonio de Jesucristo. Esta vez vamos a escuchar. ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo? Llamando Señor, ¿verdad? Orando en el nombre del Señor. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Si tiene una certeza 100% ir al cielo o no. Muchos llamando Señor, Señor, va a caer al infierno. ¿Por qué? Si la Biblia dice también, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. No todo. ¿Qué quiere decir? Algunos. Entonces, ¿quién? Si el que tiene una fe 100%, no según su pensamiento, ni según su experiencia, sino según la palabra de Dios. Ocupamos la palabra de Dios. Sí hay mucha palabra, pero como los judíos, ¿verdad? Los judíos, sí, fue escrita la Biblia por judío. Así Dios es como escogió el pueblo de Israel. Así Dios utilizó, ¿verdad? El pueblo de Israel como el lapicero. Tomando, ¿verdad? Dios a ellos, cada uno escribió la Biblia. Pero, mire, ¿quién mató, quién crucificó al Señor Jesucristo hace 2000 años? Judíos. Llamando Señor, ¿verdad? Orando en el nombre del Señor, sirviendo a Dios, con mucho celo para Dios, ellos crucificaron al Señor Jesucristo, mataron. ¿Qué quiere decir esto? Sí, algunos, sí, también muchos no tienen la certeza de ir al cielo por la palabra. Por eso este seminario, ¿verdad? Por medio de este seminario vamos a escudriñar las escrituras, tratando de tener esta vida eterna. Aunque no tenemos nada en ese mundo, pero si tenemos, si podemos tener la vida eterna por la palabra, ya es suficiente. Basta. Segunda de Timoteo 3:15. Aquí dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está hablando sobre la fe de Timoteo. Sí, Timoteo, desde la niñez, él, ¿verdad? Ha escuchado y entendido por su abuela y por su mamá desde niñez. Entonces, entendiendo, sabiendo bien las sagradas escrituras, ya él entendió bien su salvación. Así, por medio de las escrituras, ¿verdad? Sí, podemos recibir la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación está en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta certeza está en el Señor Jesucristo, es cierto. Así podemos recibir esta salvación por la fe, ¿verdad? ¿Cómo viene esta fe? Por el oír con fe. Entonces, escuchar, ¿verdad? La palabra de esta salvación por medio de estas escrituras de Dios es importante. No cualquier palabra, sino hay la palabra de la salvación. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esta vez vamos a intentar de escuchar primero y entenderlo y recibir esta palabra como la promesa de Dios.
El que tiene esta salvación sí puede ir al cielo. Por la palabra, ¿verdad? Vamos a pensar sobre nuestra vida un poco. Les pregunto, ¿por qué vive? ¿Para qué vive? Esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Aquí entre nosotros algunos ya nació porque quería nacer. Si hay alguno aquí, ¿no? Dios nos envió, ¿verdad? A este mundo. Padre, madre no sabe, ¿verdad? Embarazada mamá, pero no sabe. Es como varón o mujer, no sabe. Mamá, ¿qué está haciendo? Haciendo algo. El cuerpo de bebé, ¿no? Solamente esperando, ¿verdad? Esperando. Y Dios trabaja, forma, ¿verdad? Esta vida y sale según la voluntad de Dios. Ya salió. Entonces, ¿por qué vive? ¿Qué es el significado de tu vida? Sí, vamos a preguntar a Dios. O sea, como una conclusión de la Biblia sería para tener la vida eterna. Esto es el propósito de nuestra vida, el propósito de la creación. Sí, esta vez así vamos a tener, ¿verdad? Y recibir esta vida eterna. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, ¿verdad? Salomón, hijo de David, aquí hablaba sobre vanidad. Dice, vanidad de vanidades. ¿Qué es la vida? El tiempo del mundo es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Por la muerte. Por la muerte, ¿verdad? Y también nosotros no sabemos las cosas futuras. Mañana, ¿cómo será? No sabemos. Nosotros vamos a morir, ¿verdad? Todos. ¿Pero cuándo? Podría ser esta noche, ¿sí o no? Tal vez mañana. Es vanidad, la vida. Este rey Salomón, sí, tenía mucha riqueza, sí, era el rey. Entonces, él hizo todo lo que quería. Él probó su vida, ¿verdad? Haciendo todas las cosas que quería. Así tenía mucho poder. Entonces, él lo probó todas las cosas en su vida y después, aquí está diciéndonos, la vida es vanidad. Entonces, en medio de esta vida muy vana, ¿qué debemos hacer? Sí, buscar la voluntad de Dios. Venimos, ¿verdad? Con mano como vacía. Volvemos. ¿Qué podemos llevar? Nada. Ya vamos a volver con mano vacía. Eso es la vida. Sí, Eclesiastes 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es vanidad, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, busca primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas ocupamos en este mundo, si Dios nos añadirá. Vamos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Nacimos así, ¿verdad? Desnudo, llorando mucho. Y va a crecer muy rápido, va creciendo muy rápido. Va al colegio y crece pronto, ¿verdad? Ya se casa con su pareja. Mire, va envejeciendo muy rápido. Así la vida vuela. El tiempo pasa muy rápido.
¿Qué le parece? Bonito, bonita. Estaba muy bonito y hermoso, ¿verdad? Estaba muy hermosa y bonita, pero ya ahora, ¿no? Ella era como aquí dice, ¿verdad? Reina de Phuket, como reina de Costa Rica, más guapa, pero ¿qué le parece? Ahora no. Así pasó su vida muy rápido. No ponga, por favor, ¿verdad? Su esperanza en ese mundo. No ponga su esperanza en su marido, ni en su mujer, ni en sus hijos. Vamos a poner nuestra esperanza en Dios, que pueda darnos la vida eterna, que pueda llevarnos a su reino. Así vamos a buscar primeramente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca. Hoy desde hoy vamos a aprender esto, la historia del mundo. Por eso la Biblia dice, Isaías 40, verso 6, dice, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Hierba y flor, ya parece, ¿verdad? Muy bonito, pero si el sol sale, se sale, ¿verdad? Y se seca y se cae. Eso es la vida. Qué triste, ¿verdad? Viéndolo, una muerte, una pérdida de la vida. Qué triste. Pero la vida es así. Entonces, nosotros vamos a buscar el reino de Dios. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Su fuerza, su trabajo, ¿verdad? Es molestia y tristeza. Estamos trabajando duro, ¿verdad? Buscando un trabajo y buscando una manera de sobrevivir en ese mundo, sudando mucho, sufriendo mucho. Por eso aquí, ¿verdad? Su fuerza para sobrevivir, mantener su vida en ese mundo. ¿Qué dice? Molestia, trabajo, sufrimiento, tristeza. Sí, eso es la vida. Entonces, ¿por qué así Dios creó nuestra vida? Sí, la Biblia dice para que podamos poner nuestra esperanza en Dios, en el reino de Dios. Es cierto. Para que no pongan sus esperanzas en este mundo, por favor. Busquemos. Aquí hay como una broma, ¿verdad? Es un anuncio de la compañía de seguros. Así la vida pasa muy rápido, entonces prepare bien su vida. No saben cuándo va a morir, pasa muy rápido. ¿Qué quiere decir? Tenga seguro, pagando, ¿sí? Prepare su vida futura. Vamos a ver un momento. Ya murió. Saliendo del vientre de su madre, volando, ¿verdad? Menos de un minuto ya llegó a su como tumba. Mire, la vida es muy corta. Entonces aquí como anuncio, ¿verdad? De una compañía de seguro diciéndonos, ¿verdad? Prepare su muerte, prepare bien su vida.
Entonces, ¿cómo podemos preparar bien? Teniendo un seguro. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Después de la muerte, algunos, muchos, ¿verdad? Va a caer al infierno. Pocos va a ir al cielo. Entonces nosotros aquí vamos a preparar bien nuestra vida eterna. ¿Sí? Si hay una manera de Dios, vamos a buscar. Sí. Mire, aquí una chica pregunta a su madre, mamá, ¿quién soy yo? Entonces, padres y madres, ¿cómo va a responderle a su niña, a su bebé? No sé. Si nosotros, ¿verdad? Como padre, madre, como un hombre mayor, vamos a buscar primero para enseñar también a nuestros hijos. ¿Qué podemos decirles a nuestros hijos? Vamos a conocer primero. Génesis capítulo 1, verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sí, Dios creó, ¿verdad? Al hombre según su imagen. Según su imagen. O sea, cada uno de ustedes ya fue creado, ¿verdad? Según imagen de Dios. Ustedes tienen imagen de Dios. Qué maravilloso esto. Los animales no tienen imagen de Dios, solo hombres. Entonces, Dios nos ve como sus hijos. Pero el que no tiene la fe de ir al cielo no puede estar con Dios. Por eso Dios nos espera con mucha paciencia, con mucho amor. Vamos a inclinar nuestro oído, ¿verdad? Para oír la palabra de Dios. Así Dios nos llama. Así tenemos imagen de Dios. Se llama el Espíritu. Dios es el Espíritu. Dios no tiene carne ni hueso, ¿verdad? Dios es Espíritu. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Así Dios nos ha dado el Espíritu. Sí, tiene mucho valor. Ustedes tienen mucho valor. Su vida tiene mucho valor. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sí, Dios formó, ¿verdad? Cuerpo de Adán en el principio de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces nuestro cuerpo muy débil, se quiebra, ¿verdad? Se daña muy fácilmente. Pero ese cuerpo tiene imagen de Dios, se llama el Espíritu, ¿sí? Así, Dios, como quiere salvarnos, así el hombre tiene mucho valor. Pero cada uno ya muere, ¿verdad? Este hombre también llegó a la muerte, el tiempo de la muerte. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Después de esto, ¿qué hay? Después de la muerte, ¿qué hay? Mire, la muerte no es fin. Sabemos. Sí, sabemos. La muerte no es fin. Vamos a buscar la vida eterna para que vivamos en el reino de Dios. Si hay la manera, si es posible, pero muchos no tienen interés de buscar este reino de Dios. Solamente buscando una bendición. Dios lo bendiga. Buen saludo. Dios lo acompañe. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Verdad? Recibiendo mucha bendición, guía, como cuida, protección. Pero si ahora muere, ¿a dónde va?
El que no tiene respuesta en su corazón, no puede. ¿Qué quiere decir? No sé. Muchos dicen, no sé, pero yo quiero. Señor sabe, pero usted, yo no sé aún. Estoy en un proceso. Entonces, ¿cuándo podría, verdad? Por eso, si muere ahora, esta noche, ¿a dónde va? Si no tiene respuesta, no puede ir al cielo. Yo no tengo. No puede. Aquí, si hay muchos, ¿verdad? Muchas personas. Aquí dice millones de personas experimentaron sobre esta vida tras de la muerte, tras la muerte. Entonces, muchos murieron por ataque de corazón, por un accidente, ¿verdad? Sí, físicamente murieron, pero ellos han visto algo, experimentaron algo después de la muerte. Muchos, aquí dice millones. Ellos dicen todo, ¿verdad? Ellos dicen si hay otro mundo después de la muerte. Este libro más vendido del mundo también se llama El mundo tras la muerte. En este libro sale 63 pacientes. Confiesan su experiencia tras la muerte de paro cardíaco. Sí, ellos han visto. No era sueño, no era una imaginación, era verdad. Este libro también, El mundo tras la muerte, se llama doctor, ¿verdad? Morris Rollins. Él escribió también, él no es un hombre religioso, es un doctor del corazón, pero viendo mucha paciente que hablaba sobre esta experiencia, ¿verdad? Él pensaba, así habrá algo después de la muerte. Y un día él murió, pero él ha visto también algo y resucitó. Y comenzó a investigar, ¿verdad?, sobre esta vida después de la muerte. Y escribió este libro. Ellos siempre, ¿verdad?, después de la muerte, flotar por encima de su cuerpo, viendo su cuerpo. Alrededor de su cuerpo, muchos doctores, ¿verdad?, haciendo algo para dar la vida de nuevo, trabajando mucho. Y llorando, ¿verdad? Su familia ha visto así sobre esta cama. Y también ver una panorama de la vida desde su niñez hasta ahora. Casi mayoría han visto así su vida. ¿Qué quiere decir esto? Sí, él va a saber cómo ha hecho, qué yo he hecho, ¿verdad? Y sabe también, ¿es bueno o malo? Sí, sabe. Distingue. Y pasar, ¿verdad?, hacia arriba, atrás de un túnel de luz, viendo también algunos antiguos muertos también. Muchos experimentaron esta vida, es verdad. Vamos a ver este video como testimonio de ellos. Algunos. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje? La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la consciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo.
desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento. Estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo. Y lo estaba viendo todo. Y venga a darme y no reaccionaba. Entonces, el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado. Aquí no, esto se ha ido. No podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida, hasta esa edad, de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Sí hay, ¿verdad? El espíritu. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación entre cuerpo y espíritu. Al salir ese espíritu del cuerpo, es muerte. Separación entre cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, saliendo ese espíritu, ha visto. Su cuerpo estaba muerto físicamente, pero su espíritu ha visto. Sí, el espíritu existe. Vuelva, ¿verdad? A Dios. El cuerpo vuelva a la tierra como era, pero el espíritu también vuelva a Dios. Y después de la muerte, ¿qué hay? El juicio. Hebreo 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso la Biblia habla sobre la muerte y la vida. Después de la muerte, ¿qué hay? Juicio. Entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, sobre el juicio. Dios va a juzgar a todo según sus obras. Después de la muerte, después de esto, el juicio. ¿Qué juicio? El infierno. Después de la muerte no hay oportunidad de ser salvo, de elegir, ¿verdad?, su camino, ¿no? Aquí, mientras vivimos en ese mundo, si Dios nos da oportunidades de qué, de escuchar y de buscar, aquí estamos, por eso vamos a buscar. Sin palabra no podemos entender nada. ¿Sí? Ya ahora vamos a ver un poco sobre el huerto de Edén. Génesis capítulo 2. Dios ha puesto, ¿verdad?, a Adán y Eva en el huerto. Se llama Edén. Aquí sale la dirección del huerto de Edén, donde estaba. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Primer río, ¿verdad?, se llama Pisón. Segundo río es Gihón. Y tercer río es Itequel. 4 ríos es el Éufrates. Por medio de estos 4 ríos podemos buscar la ubicación donde estaba el huerto de Edén. Vamos a ver, ¿verdad? Pisón Gihón no existe hoy en día, no podemos buscar. Pero Itequel, en inglés, ¿verdad?, en griego se llama Tigris. Este río Tigris está corriendo según este nombre. Éufrates también, ¿verdad?, está corriendo según su nombre. Así podemos buscar más o menos aquí, Éufrates, Tigris. Se llama Mesopotamia.
primera civilización. Mesopotamia significado como entre dos ríos. Así donde está el río, ¿verdad? Comienza civilización. Gran civilización comenzó ahí. Es igual, ¿verdad? Que la Biblia también. La Biblia, así Dios comenzó esta historia del mundo por medio de Adán y Eva, poniendo aquí en el huerto de Edén, gran tierra, como centro del mundo. Este río es Éufrates y Tigris, comienza ahí, de Turquía, pasando Siria, Irak, llega al Golfo Pérsico. Gran río. Hoy en día está corriendo río Tigris, río Éufrates. Entonces, científico, ¿verdad? Arqueólogo buscaba, ¿verdad? También esta ubicación, esta dirección del huerto de Edén y buscando también otros ríos que no existen. Por eso, así como por medio de desarrollo de ciencia avanzada, muy avanzada, ya encontraron por satélite, ¿verdad? Este satélite puede tomar debajo de la tierra hasta, como aquí dice, 10 metros, tomando una foto de toda la tierra, encontró, ¿verdad? Los ríos fósiles, muchos. Por ejemplo, aquí está corriendo río Éufrates, río Tigris. Pero alrededor de estos dos ríos no existe más grande. Pero aquí se ve. Aquí abajo, ¿verdad? Hay una línea negra. Así tomó satélite esta foto. Ya, encontró un río grande. Río fósil. Y arriba también hay ríos fósiles. Ahora como es desierto, así el satélite tomó esta foto y ríos, ¿verdad? Y también Sahara era una tierra de pradera verde, no era desierto. ¿Cómo lo sabemos? Sí, como esta foto de satélite corría, ¿verdad? Gran río ahí en el desierto y también por mural de las cuevas en el desierto de Sahara podemos ver cómo han vivido ahí en el desierto. Sí, cazando, ¿verdad? Los animales y también con muchos ganados. No era desierto. Vivían muchos animales y árboles. Sí. Entonces aquí en Medio Oriente salen muchos petróleos. Entonces, ¿cómo sale el petróleo? Sí, por medio de cadáver de animales gigantes y de los árboles. Como se hunde, ¿verdad? Entra debajo de la tierra y se tapa por la tierra y se cambia. Se convierte en los petróleos. ¿Por qué sale, como aquí dice, 66% de las reservas del petróleo en todo el mundo? Sí, otro lugar sale también, pero aquí mayor cantidad de petróleo. Mire, aquí Ezequiel 31, verso 18, habla sobre los árboles del huerto de Edén. Dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derivado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Es que el capítulo 31, aquí Dios habla sobre el juicio de rey de Egipto, Faraón. Entonces, hablando su muerte aquí, Dios
hablaba también sobre los árboles derivados en lo profundo de la tierra, comparando, ¿verdad?, la gloria y grandeza de este rey, Faraón. Faraón era un gran rey, ¿verdad? Su palabra era ley. Mucho poder tenía, pero su gloria y grandeza del árbol del Edén, ¿sí? Era más grande que la gloria y grandeza de Faraón. ¿Cómo? Grande, grande, gigante. Ya fue derivado así en lo profundo de la tierra, ¿verdad? El huerto de Edén, con los animales y con los árboles. Así como, sí, este dibujo, ¿verdad? ¿Cómo se produce el petróleo? Entra, ¿verdad? Los animales y árboles y se tapa así con agua y tierra. Allí no hay, ¿verdad? Aire. Y se convierte en petróleo y también en gas, en carbón de piedra. Así se cambia, se convierte. Así lo sacamos y lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, gasolina es como un producto de los cadáveres, de los animales y de los árboles. Así lo utilizamos. Cantidad de este petróleo, ¿verdad? Está saliendo del Medio Oriente, donde estaba el huerto de Edén. Así fue derivado, ¿verdad? Este huerto de Edén debajo de la tierra. Sí, hoy en día también existe como este árbol. Mire, este árbol, su altura, casi 100 metros. Diámetro, como 5 metros. Se llama sequoia. Y también hay muchos fósiles grandes y gigantes. La cucaracha, ¿verdad? 30 centímetros, sí existe. Fósil de la cucaracha. Y mariposa, 56. Grande, ¿verdad? Y la libélula, 1 metro. Hoy en día no existe. Mire este fósil, 1 metro. Y la cucaracha grande, ¿verdad? Y 30. Qué grande. Entonces, hace muchos años, era muy diferente ambientes. Entonces, había animales grandes, gigantes, más grandes que hoy en día. Árboles también. ¿Por qué? ¿Cómo podría crecer así tan grande? La Biblia explica también sobre esto. La tierra tenía una capa de agua sobre la expansión. Génesis capítulo 1, 7. Hizo Dios la expansión y se separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Las aguas debajo de la expansión serían las aguas del mar, ¿verdad? Y las aguas sobre expansión sería como esta capa de agua. La tierra tenía, pero ahora no. Mañana vamos a aprender sobre el diluvio de Noé, en época de Noé. Entonces se cayó estas aguas como capa de agua, se cayó en época de Noé. Mire, si hubiera tenido la tierra, esta capa de agua, ¿sí? Podría tener buena protección. Rechaza, ¿verdad? Esta capa de agua, rayo gamma, rayo X, rayo ultravioletas, se daña, ¿verdad? Daña a los hombres. Se envejece por medio de este rayo del sol. Pero ya ahora
estamos recibiendo este rayo malos, entonces se envejece muy rápido. Adán vivía hasta 950 años. ¿Hasta cuándo? 950 años. Qué largo. Sí, por medio de esta capa, sí, podrían vivir así hasta esta edad. Sí, vamos a ver ese video como una evidencia del huerto de Edén. Arqueólogo se llama Zarin. Muchos estudiosos y también científicos, ¿verdad? Investigaron buscando como huella del huerto de Edén. Ahí como llegamos, ¿verdad? Esta conclusión. Vamos a ver este video. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertiría en 4 cabezas. Génesis, capítulo 2, versículo 10. La Biblia nombra al Tigris y Éufrates como los ríos del Edén. Pero en ningún lugar esos dos ríos fluyen de la misma fuente, como dice la Biblia. Y la Biblia nombra 2 ríos inexistentes que también confluyen en el mismo punto, el Pison y el Gijón. Esto es problemático. Los ríos Tigris y Éufrates actuales se fluyen a través de las naciones de Turquía, Siria e Irak. No fluyen de la misma fuente. Y el Pison y el Gijón no existen. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar 2 antiguos ríos fósiles, secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Cuándo se dio la situación en que los 4 ríos fluían? La respuesta es hace 6 o 7 mil años. Fue la última vez que el sistema Wadi Rima Batin llevó suficiente cantidad de agua para crear las condiciones descritas en el Génesis. Sugiero que la cabecera del Golfo Pérsico era donde estaba ubicado el Jardín del Edén. Y el Golfo Pérsico es un frondoso valle sobre el nivel del mar. 4 ríos fluyen hacia el mar y se encuentran para formar un solo río que fluye a través de este fértil valle que pudo haber sido el Edén bíblico. Sí, el huerto de Edén existía, ¿verdad? Y también aquí la Biblia está explicando sobre mucha evidencia de la palabra de Dios. Río Éufrates está corriendo según su nombre, el río Tigris también. Ya encontramos, ¿verdad? Ríos fósiles que existían ahora como debajo de la tierra. Y también podemos ver Génesis 2:10, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Salía un río, ¿verdad? Y se repartía en 4 brazos. ¿Qué quiere decir esto? Saliendo de uno,
Corea, ¿verdad? 4 ríos. Pero ahora, mire, saliendo diferente llega uno en un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Corriente de ríos se cambió su dirección. ¿Qué quiere decir esto? Se bajó. Este huerto de Edén y se cambió también una dirección de los ríos. Así entendemos, por eso, como alrededor de estos ríos estaba el huerto de Edén. Así podemos pensar. Pero hoy en día, este río Éufrates, ¿verdad? Está secando. Muchos dicen, hace muchos años, sí, estaba secando. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando sobre este río Éufrates. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí está hablando, ¿verdad? Como tribulación. En el libro de Apocalipsis habla sobre 7 años de tribulación, ¿verdad? Hoy en día podemos ver muchos señales del fin del siglo, o sea, terremoto, hambre, guerras, ¿sí? Pero en medio de 7 años de tribulación habrá más gran guerra, se llama como Tercera Guerra Mundial, lo llamamos, sí podemos llamar así. En medio de 7 años de tribulación habrá gran hambre y terremoto. Por eso aquí está hablando sobre una preparación de guerra. Por eso, capítulo 16, verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Va a llamar los reyes de todo el mundo. Entonces, preparando un camino a los reyes de Oriente para venir, ¿verdad? Los reyes de Orientes tienen que pasar río Éufrates. Entonces está preparando ese camino, está secando. 16 dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí va a ser una guerra, Tercera Guerra Mundial. Esta guerra va a suceder así como una guerra de bomba nuclear. Para atacar, ¿verdad? A Israel, a la tierra de Israel. Entonces, para llegar de Oriente, tiene que cruzar ríos, Tigris y Éufrates. Llegar, ¿verdad? A la tierra de Israel. Ahí Rusia, Irán, Irak, son de Orientes. O sea, China y Corea también hay, ¿verdad? Al Oriente. Podría ser. Entonces, si Dios está preparando esta guerra, estamos cerca, muy cerca. Vamos a ver este video de... noticia impactante y que tiene en pánico a miles de científicos, arqueólogos y políticos, y se trata del asombroso suceso que el río Éufrates se está secando. Como les decía hace unos segundos, este río fue sustento de muchísimas civilizaciones durante 6.000 años y ha sido imprescindible para la vida de muchos pueblos todavía hoy en el Medio Oriente.
Pero para sorpresa de muchos, recientemente el Éufrates ha comenzado a secarse, por lo que muchos están no solamente preocupados por las consecuencias que ya están viendo hoy como resultado de esto, sino aún mucho más preocupados por lo que se aproxima. En realidad, estuve leyendo que ya desde hace algunos años los científicos alertaban que el río estaba bajando de nivel de agua lentamente, por lo que seguramente usted podrá encontrar algunos artículos y noticias en la internet de hace algunos años, pero no fue hasta el 2020 que se ha visto un gran descenso masivo y repentino, y especialmente en estos últimos meses, donde el nivel del agua ha bajado tanto y se ha secado tanto el río que ya muchos están aterrorizados y creen que dentro de muy poco puede llegar a convertirse este río en la mitad de lo que es hoy en día. Así que el Éufrates se está secando a pasos agigantados. Y vengo a decirles a ustedes en este video que no solamente el río se está secando, sino que podemos asegurar por la palabra que terminará de secarse por completo en algún momento, hasta convertirse en un cauce vacío donde no haya agua ni vida. Y lo sé porque hay una profecía en Apocalipsis que predice que el Éufrates se secaría completamente, por lo que esto que está pasando ahora nos alerta, nos avisa en cuanto a cuán cercanos estamos al tiempo de la gran tribulación. En medio de 7 años de tribulación va a suceder esta guerra, tercera guerra mundial. Entonces, aquí Dios está avisándonos, mostrándonos muchas señales, advertencias, ¿verdad? Y cumplimiento de la palabra. Entonces, viéndolo, muchos no prepara, no quiere preparar. ¿Cómo podemos preparar? Sí, escuchando la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios, entender la voluntad de Dios y seguir adelante y permanecer, ¿verdad? En la voluntad de Dios, según la palabra. Mañana vamos a aprender también sobre esta tercera guerra mundial. Rusia va a venir, va a bajar, ¿verdad? Con muchos países para atacar, ¿verdad? A la tierra de Israel. Mañana vamos a aprender esto. Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está hablando sobre la historia del huerto de Edén. Sí, solamente había 2 personas en el huerto de Edén, ¿verdad? Adán y Eva. Y Dios le ha dado solamente una ley. No comerás de este árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero ellos comieron, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, ¿por qué Dios ha puesto este árbol como en el centro del huerto de Edén? ¿Por qué? Es una tentación. Dios lo sabía que ellos van a comer. ¿Por qué ha puesto? Mire, esto podemos entender por medio de esta historia, ¿verdad? De Dios, podemos entender por qué Dios nos permitió la vida. Mire, en el huerto de Edén, no solamente había el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también había el árbol de la vida. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si come de este árbol de la vida, se puede vivir en el cielo. Si come árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ellos van a caer al infierno. Pecadores. Mire, nosotros somos pecadores como descendencia de Adán y Eva. Somos descendencia de Adán y Eva. Así Dios ha puesto, ¿verdad? El camino de vida y el camino de muerte, de la muerte. Entonces cada uno de ustedes tiene que elegir su camino. Aquí estamos para elegir bien, ¿sí? Según
la voluntad de Dios. Si no hay información, ¿cómo podemos elegir? ¿Cómo podemos buscar? Sin palabra, así no podemos. Por eso aquí estamos aprendiendo para entender la voluntad de Dios. Mire, Dios no nos hizo como robots. Si poniendo un chip, ¿verdad?, en el robot, este robot va a obedecer según la voluntad de su dueño. Sí, pero Dios no nos hizo así. Nosotros podemos elegir. Dios no va a obligarnos, ¿no? Obligándonos, nos lleva al cielo, tampoco. Aquí nadie ha venido obligado, ¿no? Entonces, ha venido aquí, hasta aquí, bienvenidos. Pero ya ahora, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención para que podamos buscar también este camino de vida. Adán y Eva cayeron, ¿verdad?, en la tentación, en el pecado. Fueron rechazados del huerto de Edén. Mire, este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, se refiere, ¿verdad?, al camino de muerte. Pero también había en el huerto de Edén, en el centro, ¿verdad?, en el centro del huerto de Edén, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo es árbol de vida. Dios quiere darnos esta vida del Señor. Así Dios quiere llevarnos a su reino, pero muchos no quieren escuchar. Hay que ser humilde, por favor. Tenga un corazón humilde y obediente, constante ante los ojos de Dios. Hay que inclinar sus oídos. ¿Qué es arrepentimiento? Algunos dicen, ¿verdad? Me arrepentí de andar en la calle, de como tomar droga, consumir droga y de fumar. Entonces me arrepentí bien. Ya se arrepintió así, todo. Dejando estas cosas malas, no escucha, no llega a donde hay la palabra de Dios, no se arrepintió. Llevando bien su vida, ¿verdad? Cumpliendo, tratando de cumplir, guardar la palabra, pero no escucha la palabra de Dios, no se arrepintió. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Esto es la manera de Dios y voluntad de Dios. Así Dios nos muestra, ¿verdad? Nos ilumina esta luz del camino de vida. Aquí tenemos la palabra de Dios. No hace falta buscar, ¿verdad?, una palabra en el aire. ¿Quiere buscar, escuchar en su sueño la palabra de Dios? No. Aquí tenemos. ¿Por qué no quiere escudriñar? ¿Por qué no quiere investigar la palabra de Dios? Ya tenemos todo. ¿Qué ocupamos? ¿Qué necesitamos? Hay el juicio del infierno. Recordemos esto. Jeremías 21, verso 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ante los ojos de Adán y Eva, así Dios ha puesto camino de vida y camino de la muerte. Ellos eligieron camino de la muerte. Andando camino de la muerte, ¿a dónde llega? Al infierno. Existe el infierno. Si ahora muere, ¿a dónde va? El que no sabe está caminando por el camino de la muerte. ¿Por qué? El que camina por el camino de la vida, sí sabe, él sabe, conoce por dónde va, a dónde va, en dónde está caminando. Él sabe. ¿Por qué? Los que están caminando por el camino de vida son hijos de Dios, son hijos de la luz, saben su camino. Pero los que no saben, ¿qué quiere decir esto? Está caminando por el camino de la muerte. Vamos a buscar ese camino por la
palabra. Isaías 55, verso 3, ¿verdad? Vamos a leer juntos. Vamos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Jehová quiere hacernos con nosotros, ¿verdad? Pacto eterno. ¿De qué? De la vida eterna, del reino de Dios. Así Dios quiere. Dios quiere bendecirnos. No es bendición del mundo, sino bendición del reino de Dios. El que busca solamente bendición de la tierra, pidiendo a Dios, no va a hallar esta bendición del reino de Dios. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. San Juan 5:39, vamos a leer juntos, vamos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a escudriñar. En ellas sí podemos tener la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios, esto es la manera de Dios. Mire, San Mateo capítulo 7, aquí sale, ¿verdad? Como creyentes, un cristiano que se ve, que se parece. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchas me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que ya fue rechazado así delante de Dios, ¿a dónde va? Al infierno, no hay otro lugar. Algunos dicen, yo no quiero cielo, tampoco el infierno. Entonces, ¿a dónde va usted? No hay medio, ¿verdad? No hay otro lugar. El que no puede ir al cielo, todo va a caer al infierno. Vamos a buscar la voluntad de Dios y su reino. Esto es una advertencia de Dios, poniendo una pausa, ¿verdad?, de la vida. Vamos a poner atención, busquemos la voluntad de Dios. Nosotros, si en ese mundo vivimos siendo engañados de alguno por alguno, siendo engañado por sí mismo, ¿no? Ya vamos a presentar nuestro ser aquí ante la palabra de Dios para escuchar la voluntad de Dios, ¿sí? Nadie puede ser salvo por la obra. ¿Qué obra tiene? ¿Verdad? Solamente tiene mucho pecado, no por la obra, por la fe, sin obras. Esto es la manera de Dios y voluntad de Dios. ¿De qué? ¿De qué la fe? De la palabra. Esta semana, ¿sí? Vamos a seguir escuchando hoy hasta aquí. Mañana también nos vemos, ¿verdad? Sí, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Aquí, Señor, estamos buscando tu voluntad y tu reino. Señor, ayúdanos para que podamos buscar y seguir buscando y escudriñando la palabra de Dios. Esta semana, Señor, ayúdanos para que podamos estar aquí juntos escuchando la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos esta enseñanza. Señor, todo dejamos nuestro paso, nuestro camino en tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.